Buen momento, gente pensante. Por aquí les habla el ingeniero Bismar Ortega. Y hoy vamos a hablar acerca del muestreo no probabilístico. Propiamente vamos a los que son por juicio y por cuotas. Comencemos. El muestreo no probabilístico, según Vivanco en su libro Muestreo Estadístico, Diseño y Aplicaciones, son procesos de selección que se caracterizan porque los elementos de la población no tienen una probabilidad conocida de selección. El hecho de no conocer la probabilidad de selección anula el uso de las herramientas elaboradas para inferir de la muestra a la población. En consecuencia, el muestreo no probabilístico es imposible conocer la magnitud del error asociado a la estimación del parámetro poblacional. En base a esto, nosotros podemos decir entonces que el muestreo no probabilístico es una técnica de selección de muestra que no se basa en la probabilidad, sino en la decisión del investigador y que se utiliza cuando es difícil o imposible realizar muestreo probabilístico. Dentro de sus características tenemos que no todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, que es utilizado cuando el objetivo es la representatividad de casos específicos y que es más flexible y económico que el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico, según Vivanco en su libro Muestreo Estadístico, Diseño y Aplicaciones, son procesos de selección que se caracterizan porque los elementos de la población no tienen una probabilidad conocida de selección. El hecho de no conocer la probabilidad de selección anula el uso de las herramientas elaboradas para inferir de la muestra a la población. En consecuencia, el muestreo no probabilístico es imposible conocer la magnitud del error asociado a la estimación del parámetro poblacional. En base a esto, nosotros podemos decir entonces que el muestreo no probabilístico es una técnica de selección de muestra que no se basa en la probabilidad, sino en la decisión del investigador y que se utiliza cuando es difícil o imposible realizar muestreo probabilístico. Dentro de sus características tenemos que no todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, que es utilizado cuando el objetivo es la representatividad de casos específicos y que es más flexible y económico que el muestreo probabilístico. Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por conveniencia, que es aquel que se basa en los sujetos disponibles, como por ejemplo detener a las personas en las esquinas de las calles mientras pasan por allí. Tenemos el muestreo deliberado, crítico o por juicio, que es, en este caso, lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir la muestra es el propio juicio del investigador. Tenemos el muestreo bola de nieve, que es empleado por aquellas situaciones en las que es complicado conseguir una muestra y consiste básicamente en pedir a las personas inicialmente seleccionadas para el estudio que recluten otras personas con unas características determinadas para participar en el mismo. Y por último, en el tipo de muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cuotas, que es una técnica en la que la población se divide en subgrupos o cuotas con características específicas y se selecciona un número determinado de sujetos. Muy bien, ahora nosotros nos iremos a profundizar un poquito más sobre los tipos de muestreo no probabilísticos por juicio y por cuotas. ¿Okay? Ambas metodologías presentan ventajas y desventajas en comparación con los métodos probabilísticos y son frecuentemente utilizados en estudios cualitativos de mercados y otros contextos donde se
prioriza la representatividad específica de ciertos grupos sobre la representatividad estadística en general. Vamos a tratar de comprender estos métodos, su aplicación y sus implicaciones. Muestreo no probabilístico por juicio. También conocido como muestreo intencional o deliberado, es una técnica en la que el investigador selecciona a los sujetos basándose por su conocimiento y criterio profesional. Esta metodología es especialmente útil en estudios exploratorios y cualitativos, donde la representatividad de casos específicos es más crucial que la representatividad de estadística. ¿Cuáles son sus ventajas? En primer lugar, selección informada. Esto permite a los investigadores seleccionar casos que son particularmente informativos. Por ejemplo, un estudio sobre enfermedades raras, los investigadores pueden elegir a pacientes que presenten casos extremos o variantes específicas de la enfermedad. Su segunda gran ventaja es la flexibilidad, ya que ofrece al investigador dicha flexibilidad para adaptar el muestreo según las necesidades del estudio y los recursos disponibles. Es ideal donde el universo de estudio es pequeño o difícil de definir. Como tercera gran ventaja tenemos que la rapidez y la eficiencia. Este método es mucho más rápido y menos costoso en comparación con los métodos probabilísticos, ya que no requiere un marco muestral amplio ni procesos de selección aleatoria. Como desventaja, podemos decir que la principal es el sesgo del investigador. La subjetividad de la persona que lleva a cabo la investigación puede influir en la selección de los sujetos y esto puede llevar a resultados no representativos y menos fiables. Segundo, y muy importante, las limitaciones en la generalización. Debido a su naturaleza subjetiva, los resultados obtenidos mediante el muestreo por juicio no pueden generalizarse a toda la población. La muestra seleccionada puede no reflejar con precisión las características de un universo más amplio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que unos sociólogos quieren estudiar los efectos emocionales y psicológicos a largo plazo de la terminación de un embarazo. Entonces ellos pueden crear una muestra que incluya también, o sea, la mayoría de esa muestra, mujeres que se habían sometido a un aborto. Entonces, los investigadores utilizan esta muestra intencional porque los entrevistados cumplen con una descripción o un propósito específico que es necesario para realizar la investigación. El muestreo no probabilístico por cuotas es una técnica en la que la población se divide en subgrupos o cuotas con características específicas, seleccionando un número determinado de sujetos en cada cuota. Aquí se busca que la muestra estadística contenga un porcentaje establecido para uno o más grupos específicos que componen la población objetiva. Cuando nos referimos a grupos específicos, pueden ser identificados por características o cualidades que compartan algunos individuos de la población, por ejemplo, género, edad, la ciudad donde reside, entre otros. Sus ventajas es que es un proceso de muestreo rápido y sencillo. Interpretar la información es más fácil para el investigador. Estudia la población por estratos, por lo que elimina la sobrerepresentación y no es necesario tener un presupuesto elevado para poder realizarlo. Entonces, como pueden ver, las ventajas se pueden resumir en representación de subgrupos,
rapidez, economía y facilidad de implementación. Como desventajas, tenemos que al definir los estratos podemos dejar a ciertos sectores de la población fuera de la muestra, dificulta la estimación de un error encontrado durante el muestreo y añadir o eliminar una cuota en el estudio puede producir distorsión de los resultados. Aquí podemos rápidamente analizar que sigue habiendo un riesgo de sesgo y una limitación en el cálculo de error muestral. Ahora bien, como ejemplo de un muestreo no probabilístico por cuotas, podemos decir una empresa como la que trabajo, Cauchos Dice, desea evaluar la satisfacción de sus clientes con los servicios ofrecidos. Entonces, utilizaremos el muestreo por cuotas considerando los tipos de servicios ofrecidos, como asesoría en el momento de compra, el servicio técnico de montura, balanceo y alineación y atención al cliente. También consideraremos para esta evaluación de satisfacción la antigüedad del cliente. Seleccionaremos clientes menor de 1 año, clientes de 1 o 2 años de antigüedad, de 2 a 5 años y mayores de 5 años. Entonces seleccionamos una muestra proporcional de cada subgrupo y se les pide que completen una encuesta vía online sobre su experiencia con Cauchos Dice, la calidad de servicio y su disposición a recomendar nuestros servicios. Ahora vamos a comparar los muestreos por juicios y por cuotas. Ambos métodos pertenecen, como ya sabemos, a la categoría del muestreo no probabilístico y comparten algunas ventajas y desventajas, como la flexibilidad y la rapidez, así como el riesgo de sesgo y las limitaciones de generalización. Sin embargo, hay algunas diferencias en criterios de selección. Por ejemplo, en el muestreo por juicio se basa en el conocimiento y juicio del investigador, mientras que por cuotas se basa en las cuotas predefinidas que representan subgrupos específicos de la población. Asimismo, en la aplicabilidad en el muestreo por juicio es más adecuado en contextos donde el investigador tiene un conocimiento profundo del tema de estudio y puede identificar casos especialmente informativos. Mientras que el muestreo por cuotas, su aplicabilidad es más útil en los estudios donde se requiere una representación equilibrada de diferentes subgrupos de la población. Ahora bien, a todas estas, ¿dónde aplicamos los muestreos? ¿Qué es lo más práctico? Por ejemplo, en el muestreo por juicios podemos aplicarlo en una investigación cualitativa, como entrevistas en profundidad y grupos focales. El muestreo por juicio permite seleccionar participantes que tienen experiencias o conocimientos relevantes sobre el tema de estudio. También podemos aplicarlo en la investigación de casos extremos. Por ejemplo, en estudios sobre fenómenos raros o casos extremos, el muestreo por juicio permite seleccionar sujetos que presenten características únicas o inusuales. En el caso del muestreo por cuotas, su aplicación más práctica son los estudios de mercado, ¿verdad? Porque asegura la representación de diferentes segmentos de consumidores, como grupos de edad, género o ingresos, y en las encuestas de opinión, porque permite asegurar que se incluyan suficientes participantes de diferentes regiones o grupos demográficos. Hemos llegado al final de la presentación, ¿verdad? Y nuestra conclusión es que el muestreo no probabilístico, en particular por juicio y por cuotas, ofrece ventajas significativas en términos de flexibilidad, rapidez y economía, especialmente en contextos donde la representatividad estadística no es el objetivo principal.
Sin embargo, ambos métodos eh, también presentan desafíos importantes, como el riesgo de sesgo y las limitaciones en la generalización de los resultados. Es crucial que los investigadores comprendan estas ventajas y desventajas y seleccionen el método de muestreo más adecuado según los objetivos específicos de sus estudios y la característica de la población de interés. Al hacerlo, pueden maximizar la validez y la utilidad de sus hallazgos, asegurando al mismo tiempo que los resultados sean interpretados de maneras adecuadas y contextualizadas. Gracias por la atención.